¿Cómo están, amigos? ¿Cuál es la diferencia entre violencia familiar y conflicto familiar? Parecería que hoy en día todo lo que sucede en el interior de una familia o un domicilio se traduce en violencia familiar. Sin embargo, el Estado no puede intrometerse en acciones netamente intrínsecas del ámbito familiar. El Estado no puede entrar a solucionar desacuerdos conyugales de la pareja, discusiones o conflictos internos conyugales que no le competen. Estamos ante una ley que tiene un lado positivo indudablemente, pero que tiene muchos lados negativos, incluso malévolos, que promueven incluso denuncias calumniosas y falsas, justamente por este motivo, porque toda denuncia atraviesa todos los filtros de control, llenando de esta manera todas las fiscalías de violencia de género. La ley 348 es una ley que protege y busca erradicar la violencia que se genera en el seno familiar, pero no debe ser utilizada para solucionar todos los problemas que existen en el interior o de manera interna dentro de un matrimonio. La violencia familiar genera un daño en el tiempo, pero no así un conflicto familiar momentáneo. Ahí la diferencia. Si en una pericia psicológica, por ejemplo, no se determina la existencia de maltrato psicológico, podríamos estar también ante un simple conflicto familiar que no estamos naturalizando ni nada similar, pero estamos explicando la diferencia entre violencia y un conflicto familiar. Aunque en Perú, por ejemplo, como voy a explicarles más adelante, incluso con un informe psicológico que acredite la afectación psicológica, se ha determinado en Perú que no se trata de violencia familiar, sino que también se puede estar ante un simple conflicto conyugal. Por ejemplo, en el caso de un padre que le llame la atención a sus hijos, diciéndoles, por ejemplo, enojado el padre, ustedes ya están viejos, deberían de trabajar y aportar de una vez aquí en el hogar, en la casa. ¿Eso será violencia familiar realmente? ¿O solamente un conflicto familiar? Hay un hombre en Bolivia incluso condenado por haberle dicho a su pequeño hijo: estoy decepcionado de ti, le dijo al menor. Y esto lo hizo porque el menor había perdido su celular. Pero la pregunta es, ¿eso realmente es violencia familiar o es un conflicto familiar entre padre e hijo? En una discusión de pareja, uno de tus hijos, por ejemplo, se involucra en la discusión del padre y de la madre y el hijo apoya ciegamente a su madre y de paso incluso en esa discusión el hijo le falta el respeto a su papá. Y el padre, al evidenciar esto, le dice a su hijo: estás muerto para mí, Carlos. ¿Eso será violencia familiar o será un conflicto familiar entre padre e hijo? Discutir, por ejemplo, una pareja que discute por un mueble en una separación, están discutiendo por un mueble, que este es mi colchón que yo he traído, que yo he comprado, y la mujer le dice: llévatelo, ¿qué me importa tu colchón? Llévatelo si quieres, haz lo que quieras con tu mueble. ¿Eso será violencia familiar o un conflicto familiar? ¿Amerita eso que llegue la policía, que se aperture un proceso ante la fiscalía y órgano jurisdiccional? Por lo tanto, tienen que entender que no toda agresión o discusión en la pareja, en un entorno familiar conyugal, es un asunto vinculado obligatoriamente a la ley 348. Hubo un caso, por ejemplo, de una pareja en la zona sur que discutían en el interior de su vehículo, estaban estacionados en San Miguel, levantando la voz entre ambos, uno al otro, por temas económicos de la pareja. Sin embargo, una señora que estaba en el kiosco del frente, al escuchar la discusión acalorada, no tuvo mejor idea que llamar a la policía informando sobre la pelea de una pareja. Llegó la policía, una patrulla, le pide al hombre que baje del vehículo,
La esposa, sorprendida, también baja del vehículo ella, y ella es la que les explica a los policías: señor oficial, somos esposos, estamos sobrios completamente, estamos discutiendo por temas económicos de nuestro hogar, pero lo estamos haciendo como adultos. Si bien estamos levantando la voz el uno al otro, pero no estamos llegando a agredirnos físicamente ni nada similar. El policía no le escucha en lo absoluto, le dice: usted está mintiendo para protegerlo a su esposo, y lo obligan a subir a la patrulla al hombre y se lo llevan en calidad de aprehendido solo por ser hombre. Acá la pregunta es: ¿eso será realmente violencia familiar o se trataba de un conflicto familiar? Parecería que los policías no discuten en su casa con sus parejas, parece que los fiscales y los jueces no discuten acaloradamente jamás con sus parejas en casa. ¿Y por qué yo no entiendo esos jueces? ¿Por qué esos jueces más bien envían a los hombres a la cárcel cuando los conflictos familiares y conyugales pues los tenemos todos en todas las familias? ¿O ellos son dioses, deidades que bajan del cielo simplemente para hacer justicia y se vuelven a subir? ¿No tienen un diario vivir, no tienen un hogar, una pareja, una familia? Si en una discusión de pareja mi esposa me dice, por ejemplo, a mí, en lo enojada que se encuentra: va a ser es un inútil, y yo le digo: y tú eres una floja. Pero ¿por qué yo solamente debo terminar en una cárcel y ella no? Si finalmente ha sido una discusión entre ambos que ha derivado tal vez incluso en insultos, pero de ambos lados. Entonces, ¿eso será realmente violencia familiar o un conflicto familiar? Si es una discusión de pareja entre dos personas adultas, civilizadas, ni siquiera están en estado de ebriedad. Para que exista violencia familiar debe existir obviamente una relación asimétrica o de poder, con el fin de que uno le quiera causar pues un daño al otro, es decir, con dolo, utilizando la fuerza o su estatus social o su poder, es decir, su autoridad evidente en la pareja, de la evidente superioridad de uno sobre el otro. Pero de no ser así, de no existir eso, estamos solamente ante una discusión y un conflicto familiar que le puede suceder a cualquier pareja. Hay un caso en Perú, por ejemplo, es la Casación 246, quebrado 2015, Cusco. Se trata de un hombre que ha denunciado igual haber sufrido una agresión por parte de su esposa, que ha derivado incluso en que ella lo bote de la casa, y le dijo justamente: llévate tu colchón si quieres. Entonces lo bota al hombre a la calle con su colchón en la mano. El hombre ha denunciado esto y se ha sometido incluso en calidad de víctima a una pericia psicológica que demostró que él sí presentaba una afectación psicológica producto de todo esto. Sin embargo, las autoridades analizando a profundidad este caso, determinaron que se trataba de un conflicto familiar y no así de violencia familiar, porque la discusión se generó por desacuerdos familiares internos. Entonces, puede incluso, escuchen bien como dice esa jurisprudencia en Perú, puede existir una afectación psicológica, pero que no proviene de violencia familiar, sino solamente de conflictos conyugales. Entonces, el Estado no puede investigar este tipo de hechos y meterse en desacuerdos conyugales que no le competen en lo absoluto. ¿Dónde queda sino el principio de mínima intervención del derecho penal? Todo tiene que llegar a las fiscalías e inundarlas con procesos innecesarios. El derecho penal no puede solucionar todos los temas internos de una pareja o de un matrimonio. El Estado no puede solucionar asuntos propios de la vida privada de una pareja que no le corresponde solucionar ni tampoco involucrarse. Hasta que Bolivia no tenga jurisprudencia al respecto sobre este tema, como sucede en nuestro país vecino, como es Perú, que está 100 años avanzado en derecho penal más que nosotros, estas ilegalidades van a continuar sucediendo y las fiscalías van a continuar llenándose de procesos, al igual que las cárceles bolivianas, con hombres enviados a la cárcel por jueces que se creen ángeles, como les digo, bajados del cielo, que de seguro en sus casas no conocen la violencia familiar, ni siquiera los conflictos familiares, porque se nota que no conocen la diferencia entre uno y otro, lamentablemente. Les mando un abrazo, espero que les haya gustado y les sirva el video. Bendiciones.